también. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bueno, ya arrancamos con 11 grados, un día lindo, no muy frío, con una máxima de 19 grados. Y hoy se tiene que conocer el número de la inflación del mes de julio. El gobierno se ilusiona con que sea la más baja en lo que va de la gestión de Javier Milei. La marca a batir en ese caso sería el 4,2 del mes de mayo. Después junio fue un poco para arriba y sería, para ir por debajo de eso, tendría que tener un 3 adelante. ¿Qué dijo Manuel Adorni sobre esto? Para nosotros la inflación es un tema que desde lo técnico está terminado porque hicimos todo lo que había que hacer para solucionarla. Lo que queda es tiempo para ir viendo esa inflación derrumbarse. De hecho, te recuerdo rápidamente, porque no me acuerdo el índice de todos los meses, pero del 25% de diciembre al 20 de enero, al 15 o al 13 de febrero. Después, bueno, llegamos a ese escalón del 8, donde muchos nos decían que era muy difícil de bajar. Luego se derrumbó el 4 o al 4,5 y esperamos que en los próximos meses vuelva a bajar otro escalón importante. Bueno, eso decía Manuel Adorni con las expectativas del día de hoy. Antes va a estar Javier Milei y también Luis Caputo, el ministro de Economía, en una de estas instancias del Council of the Americas, que es donde le hablan a grandes empresarios. Y va a estar también Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, que volvió a insistir con que sus áreas de competencia con respecto a Caputo están bien delimitadas, que no se mezclan. Espectacular, porque primero me parece que es parte de una base de un respeto muy importante de las competencias de cada uno. Claro. Yo tengo la parte de desregulación que es complementaria a la de él. Estamos trabajando extraordinariamente bien en el sentido que él apoya, pero profundamente todas las reformas que estamos haciendo. Muchas de las áreas en las que trabajamos esas reformas son áreas que dependen del ministro Caputo, y él sabe que en mí también tiene un socio inclaudicable en la preservación del equilibrio fiscal. Claro. La preservación del superávit fiscal es como una piedra angular y ahí todos estamos codo a codo defendiendo ese objetivo central del gobierno. Bueno, en esta serie de decretos que va publicando Sturzenegger desregulando distintas actividades, finalmente lo que habilitó en el día de hoy es una cuenta para el manejo de las propinas en locales gastronómicos, ¿no? Sí, así es. Lo que hizo es la propina digital, básicamente. Lo que hace es que vos puedas pagar propina, tanto ponerle al delivery, en un hotel o un gastronómico, de manera digital. Y que no paguen impuestos. Eso no paga impuestos. Esa cuenta, así como los montos que manejan esa cuenta, no tienen ningún tipo de percepción. Bien, ayer finalmente declaró durante casi 4 horas Fabiola Yáñez en el consulado argentino en Madrid, acompañada por Mariana Gallego, su abogada, que al término de esa declaración, es que se hizo vía Zoom, con un fiscal, que es el que lleva adelante el juez Arcolini, delegó en el fiscal Ramiro... ya me voy a acordar el nombre, Ramiro González, la instrucción de la causa, asistido también el fiscal González por especialistas en materia de violencia de género. ¿Qué decía la abogada de Fabiola Yáñez? Pudo ella declarar que se sintió muy bien, muy apoyada, muy acompañada por toda la prensa, por la gente y sobre todo por la UFEM, la Fiscalía, el juzgado que está interviniendo y bueno, y que ahora solo resta confiar en la justicia y seguir los pasos procesales. Como les dije, les pido 1000 disculpas, pero por la cuestión de la confidencialidad que tenemos con mi clienta y sobre todo a pedido de ella, estoy acá para agradecerles y para decirles que bueno, ahora hay que seguir el proceso judicial. ¿Cuáles son los pasos procesales? Lo único que les puedo decir es que como en todo juicio penal hay una querella que está presentada y ahora va a ser una cuestión de prueba, por supuesto. ¿Tiene que volver a declarar? No creo que haga falta.
Bueno, dentro de las pruebas, digamos, evalúa el fiscal, tiene que evaluar si va a citar en calidad de qué, si de testigos o de imputados, algunas de las personas que fueron mencionadas por el testimonio de Fabiola Yáñez, uno de los cuales es el jefe de la unidad médica, Federico Saavedra, que según Fabiola Yáñez la asistió en una de las situaciones en las que Alberto Fernández se puso violento con ella. Ella refirió al menos 5 o 6 situaciones concretas de distintos momentos en los cuales él la golpeaba, decía que era víctima de humillaciones, amenazas permanentes, quiere que la carátula sea lesiones graves, habló acerca de un aborto que según Fabiola Yáñez, Alberto Fernández la indujo a que lo hiciera cuando todavía no era presidente, esto cuando vivían juntos ahí en Puerto Madero, porque decía Alberto Fernández que no estaba listo para eso todavía. Ella dice que eso inició un periodo en el cual ella empezó a tomar alcohol, dice que él también toma alcohol, pese a que él dice ser abstemio, siempre ha dicho, por lo menos, si no finge delante de terceros siempre, porque siempre tomaba agua o gaseosa. Sí, ese pomelo. En público, nunca fuera de su ámbito privado. Esto sería otra de las caras duales en todo caso, ¿no? Después también hablaba de consumo, de que fumaban marihuana con sus amigos hippies en Olivos, Fabiola Yáñez, pero bueno, lo relevante francamente tiene que ver con que Alberto Fernández insiste con que no es cierto que le haya pegado alguna vez a Fabiola Yáñez. Hay que ver si declara también, pero como imputada, la secretaria privada, María Cantero, porque aquellos funcionarios públicos que no lo denunciaron, si tuvieron conocimiento, bueno, pueden ser denunciados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En este contexto, Silvina Carreira es una abogada que fue designada por Alberto Fernández para llevar adelante su defensa y ella dijo que no estaban garantizando el derecho a defensa de Alberto Fernández porque no la dejaron a ella ni siquiera presenciar la audiencia por Zoom. Para mí no es válida, primero porque yo tenía una resolución, la resolución es inapelable para el código. Con un mero escrito que no entiendo, revocó la resolución que había dado y los motivos de ese cambio es no revictimizar a la víctima. Considero que está bien no revictimizar a la víctima, realmente, sea una mujer, sea un hombre, sea un niño, a cualquier víctima. Para mí no tiene género, no estoy diciendo que sea una víctima, se considera, entonces quien se considere, creo que hay un montón de medidas de prueba que se pueden hacer. Bueno, mientras tanto el gobierno, en base a este caso, lo que está haciendo es impugnar todas las políticas de género, ¿no? O incluso la necesidad de que existan como tales. ¿Qué decía Manuel Adorni ayer? Lo que ha quedado demostrado es, como bien vos dijiste, que la política de género se ha utilizado no para ayudar a la mujer, o no para ayudar a evitar violencia, o no para evitar asesinatos en cuestiones familiares, sino que se ha utilizado para hacer politiquería barata. Así que los grandes millones que se han utilizado para financiar esas políticas evidentemente no han servido para nada. De hecho, cuando ves los datos te muestran que no han servido para nada, y cuando ves los acontecimientos de los últimos días te das cuenta que efectivamente la desprotección de la mujer, pero de la familia en general en términos de violencia, era total. La familia, ahí cuando no quiere hablar específicamente de las mujeres y a partir de un caso impugnás la totalidad y a partir de que, además la idea de que cualquier política de género ha sido un fracaso. Mirá como decía Federico Sturzenegger, el ministro de la Desregulación, un argumento muy parecido. Dijeron que les interesaban los desfavorecidos y llevaron la pobreza al 50%. Ahora, el Estado sí que lo usaban en beneficio propio, ¿no? Seguro. Nos vienen a hablar de la política de género. Nosotros le decimos la hipocresía de género. Porque hablaban de la política de género y eran golpeadores, ¿no? Entonces, yo creo que es ese uso del Estado con ese nivel de cinismo y con ese nivel de hipocresía es en algún sentido lo que la presidencia de Javier Milei quiere cambiar. Bueno, a partir de que hablaban, todo lo que hablaban de política de género en realidad eran golpeadores. O sea, de un golpeador que está siendo investigado, que justamente y denunciado, Alberto Fernández, derivamos en que eran todos golpeadores, en plural. Mientras tanto, hablaba también hace un ratito Sturzenegger de la necesidad de mantener el equilibrio fiscal y el ajuste ahora va a recaer sobre los usuarios de transporte público, área metropolitana, con el boleto integrado. Esto ya le anunció Caputo a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires,
que la nación va a dejar de pagar el subsidio, que lo que financia es que si vos te tomás 3 colectivos en un colectivo, un tren, 3 transportes, en un periodo de 2 horas, el primer boleto pagás el 100%, el segundo el 70% del valor y el tercero el 50% del valor, ¿no? A medida que vas acumulando más viajes en un periodo que vas conectando para poder llegar a tu lugar de laburo, va bajando el costo del transporte. Bueno, eso va a repercutir muchísimo. Acaba de aumentar un 35% el colectivo. Si vos le sumás a esto... Un 37%. Un 37% el precio del colectivo. Si además le sumás que le quitás este beneficio del boleto integrado, bueno, hay gente para la cual el aumento del costo del transporte va a ser de hasta el 70%. Esto es a partir de septiembre. ¿Qué decía Jorge Donofrio, el ministro de Transporte? Estamos tratando de que por vía administrativa se revierta la decisión del ministro Caputo de eliminar el programa Boleto Integrado, ¿no? Uh-huh. Nos han mandado una nota hace días atrás, la hemos contestado, esgrimiendo los fundamentos que son prácticamente idénticos a los que planteó la ciudad también para rechazar esta eliminación. Pero bueno, los plazos que pusieron fue que a partir del 1 de septiembre este programa iba a desaparecer. Golpe grande al bolsillo del laburante que que tarda 2 horas en llegar de su casa al laburo, en un contexto en el cual también la quita de subsidios y el aumento de las tarifas de servicios públicos hace que lo que hace de la asignación del presupuesto familiar para pagar tarifas sea cada vez mayor ese peso, y si vos le sumás transporte, solo ir a laburar te cuesta más caro. Mientras tanto, Kicillof se reunió con Lula da Silva. Es, el contraste entre un Lula da Silva que se rehúsa a reunirse, ¿no?, con Javier Milei, y un abrazo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Venimos de tener una reunión muy prolongada de aproximadamente 2 horas con el presidente de Brasil, Lula da Silva. Participó también el ministro de Economía, su jefe de asesores, Celso Amorim. Pudimos repasar lo que es la agenda importantísima de integración entre ambos países. Si hay alguna posibilidad de crecimiento con inclusión, una mejora de la productividad, la búsqueda de nuevos mercados, bueno, eso empieza por trabajar, intensificar el vínculo con nuestro principal socio, que es Brasil. Bueno, un Kicillof que viene muy golpeado después de la decisión de YPF de llevar, ¿no?, la inversión para la planta de gas natural licuado en lugar de Bahía Blanca a Punta Colorado en Río Negro. Habló Horacio Marín, el presidente de YPF, que es un hombre designado ahí por Javier Milei, por el gobierno de Milei. Viene de trabajar en Tecpetrol, que es la petrolera de Grupo Techin, que justamente opera en Vaca Muerta. Él dijo que la decisión fue estrictamente técnica, que no tuvo nada que ver el hecho de que la provincia de Buenos Aires no había adherido al régimen de incentivo a las grandes inversiones. Y bueno, estaban hechos estudios, pero decimos, bueno, vamos a analizarlo, porque ahora se puede hacerlo, y se hizo un análisis, y hay uno tiene 100 kilómetros menos del orden de los 100 kilómetros menos de 3 gasoductos de 36 pulgadas, o sea, 300 kilómetros menos de gasoducto, eso es alrededor de $1.000 millones de ahorro de capital. También es mucho más simple llegar. Después hay pros y contras para ambos lados. Y lo que hicimos es tener en cuenta todo, y llegamos a una conclusión de que era mucho más económico para el proyecto con Petrona de ir a Río Negro. Fue un tema técnico, acá no hay ningún tema político en el medio. Bueno, lo describe como una decisión, es más cerca de Vaca Muerta, o sea, es es el gas que sacan de Vaca Muerta, provincia de Neuquén, y le queda, lo que explica Marín, por lo menos, lo que él dice, nos quedaba más cerca. Lo que pasa es que uno puede discutir, bueno, en Punta Colorado tenés que empezar prácticamente de cero, claro, la construcción del puerto, y en Bahía Blanca ya tenés una infraestructura que podés aprovechar, quizás. Bueno, luego, Cristina Fernández Kirchner, uno de los focos hoy de la información, va a pasar por Comodoro Pi, con Cristina Fernández Kirchner personalmente declarando en la causa en la que se investiga el intento de asesinato del que fue víctima. Esa noche, la jueza a cargo de la investigación y su equipo no durmieron. Este es un video que publicó Cristina Fernández Kirchner en las redes sociales como un anticipo de lo que va a decir hoy. Está claro que lo que ella va a decir es que
los tres acusados, Sabac Montiel, el jefe de los Copitos, y Brenda, la novia de Sabac Montiel, son tres perejiles, en el sentido de decir, bueno, lo que hay que investigar. No creo que con Sabac Montiel, porque es el que le disparó en la 100 y finalmente no sale la bala, pero sí va a pedir que se investigue, digamos, quién lo financió, si no fueron alentados. Ella insiste con una sospecha acerca de Patricia Bullrich, ¿no? Planteando que había un clima, era el gobierno de Alberto Fernández, estaba la causa de vialidad, eran las marchas con las guillotinas y las bolsas mortuorias, la idea de que había un clima que generó una situación en la cual ella fue apuntada al punto de ser, de llegar a concretar a alguien como Sabac Montiel un intento de asesinato, ¿no? Sí, ¿se acuerdan que también en el momento donde iba la militancia a la casa de Cristina, la esperaba, también estuvieron los alquileres en el edificio de Cristina respecto de militantes de Revolución Federal, esta fuerza que hacía lo de las bolsas mortuorias, digo, la famosa carpintería que trabajó para un supuesto hotel de la familia Caputo que nunca se hizo. Que eran los de Revolución Federal. Lo que pasa es que la justicia dice que nunca se probó un vínculo con Revolución Federal y los tres acusados por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Así que bueno, yo creo que vamos a ver una vez más a Cristina Fernández de Kirchner bastante enojada con el desempeño de la justicia hasta ahora en este caso. 7:15 de la mañana. Llamé